cuando la oposición no tiene nada que decir sobre los datos, que es información pública, tasas que se han ido mejorando en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de percepción de seguridad, en distintas materias, atacan a las personas con el mismo anecdotario de siempre. Yo lo que les puedo decir es que represento muy gustosa un movimiento que lleva por presidenta de la República a la primera mujer que tiene un 80% de respaldo. Yo les quiero preguntar, qué bueno que hablas de eso. ¿Cuándo Enrique Peña Nieto tuvo un 80% de respaldo? Vamos con... A ver, ¿cuándo Felipe Calderón tuvo un 80% de respaldo? Hablando de que es la primera mujer presidenta. ¿Cuándo, Enrique? 100 días, Andrea. Todos los presidentes que ustedes miren, ya les decía. Si hablan ambas al mismo tiempo no se entiende. 10 segundos. En realidad yo estoy respondiendo los ataques que tú me... Las mujeres esperando una presidenta que asumiera su papel. Muy bien. Pero 100 días y no recibe a las madres buscadoras. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. De los gritos no pasó, esos son los únicos argumentos por parte de Jacqueline Hinojosa, la priista, mis estimados pregoneros, que se presenta a estos debates en Milenio. Ahí estuvo el debut también de la senadora Andrea Chávez de Morena y por supuesto presente también el diputado Arturo Ávila, que también junto a uno más de la oposición, Damián Cepeda, mis estimados pregoneros, pues estos planistas quedaron en ridículo nuevamente y ante todos los gritos, eso fue los grandes argumentos por parte de la priista, en el cual un 2-1 la dejaron totalmente callada. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, puros gritos se volvió, la tuvieron que frenar el mismo conductor de Milenio. Vamos a verlo. A ver, comencemos de un modo primero general y luego ya nos vamos por rubros como la seguridad, como la economía y como la salud, pero si nos vamos a lo que dijo ayer la presidenta, a lo que enumeró en las acciones, Andrea, ¿qué destacas de estos 100 días? Pues mira, una vez más queda en manifiesto que somos el movimiento político y social más grande de América Latina. Desbordamos nuevamente el Zócalo capitalino. Somos el único movimiento al interior de la República que puede hacer esto una y otra vez, ahora de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y esto es solo una muestra de un dato revelador que nos pues compartieron algunas casas encuestadoras, que es que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llega a 100 días de su gobierno con un 80% de aprobación. Esto quiere decir que 4 de cada 5 mexicanas y mexicanos le respaldamos su política de gobierno, respaldamos su plan, respaldamos a su gabinete, respaldamos sus acciones, y en ese sentido me parece que llega muy fortalecida a estos 100 días de su gobierno, pero también pues yo creo que se va a ir consolidando esta aprobación porque la doctora pues ha cumplimentado muchas de las promesas que hizo de cara al pueblo de México en el pasado proceso electoral en distintas materias, educación, seguridad, salud, bienestar y otras. Me parece importantísimo recalcar que fue una fiesta democrática, que las mujeres estamos muy orgullosas de tener a la doctora por primera mujer presidenta de México. Jackie. Es que de verdad quisiera vivir en ese mundo en el que están viviendo ellos, porque sí vimos el gran evento y todo muy bonito y el acarreo y el concierto, y yo me pregunto cuánto dinero costó del erario público, sí, del impuesto que usted y yo pagamos. Pero bueno, hablando de los 100 días, Andrea, 100 días y ya hay 7,000 homicidios dolosos en el país. 100 días y ya hay 75 masacres. 100 días y los niños, 1 de cada 3, sigue sin vacunación completa. 100 días y todavía la gasolina está a 27 pesos. No sé con cuánto llenes tu camioneta blindada, pero los que tenemos cochecito normal, pues sí nos cuesta ya bastante la gasolina, y en casa lo pueden decir. 100 días donde no hemos visto nada más que pleitos entre Morena, que si Adán Augusto con Monreal, omitiendo y pasándose por el arco de triunfo las proposiciones de la presidenta. Y también me llamó la atención algo del discurso de la presidenta. La reforma, lo que pretende reformar de la ley antinepotismo. ¿A quién se refería? A los Batres, a las alcaldes, a la Salgado Macedonio, ese presunto violador al que le alzaste la mano.
o a quién. Pero bueno, ya veremos si Morena respalda esa ley antinepotismo que ellos mismos están repitiendo. Rápidamente, antes de pasar, ¿quieres responder algo? Pues mira, simplemente yo decirte que cuando la oposición no tiene nada que decir sobre los datos, que es información pública, Exacto. tasas que se han ido mejorando en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de percepción de seguridad, en distintas materias, atacan a las personas con el mismo anecdotario de siempre. Yo lo que les puedo decir es que represento muy gustosa un movimiento que lleva por presidenta de la República a la primera mujer que tiene un 80% de respaldo. Yo les quiero preguntar, qué bueno que hablas de eso. ¿Cuándo Enrique Peña Nieto tuvo un 80% de respaldo? Vamos con... A ver, ¿cuándo Felipe Calderón tuvo un 80% de respaldo? Hablando de que es la primera mujer presidenta. ¿Cuándo Enrique? 100 días, Andrea. Todos los presidentes que ustedes... Miren, ya les... Si hablan ambas al mismo tiempo, no se entiende. 10 segundos. En realidad yo estoy respondiendo los ataques que tú me... Las mujeres esperando una presidenta que asumiera su papel. Muy bien. Pero 100 días y no recibe a las madres buscadoras. Damián Cepeda, adelante, por favor. Gracias. Fíjate que estuve el fin de semana en un convivio, cumpleaños de mi madre, que le mando un abrazo. Felicitaciones para su mamá. Y estuve platicando con varias gentes. Les voy a compartir algunas de las anécdotas que me comentaron algunos de ahí, porque estaba una familia de Sinaloa particularmente y me impresionó lo que me contaron y lo quiero compartir aquí en tele. Pero más allá de eso me decían, creo que pierden de vista a veces en las mesas, me decía, incluyéndome, ¿no? Una persona, que más que estar como que uno bien, uno mal, quisiéramos ver cómo podemos resolver los problemas del país. Entonces, a mí me encanta el debate, lo hemos hecho miles de veces, con cada uno de ustedes y todo, pero sí siento que también es importante poner en la mesa, pues, cómo mejorar la realidad en la que estamos. Déjenme dar mi opinión de estos primeros 100 días. Más allá de que sea Claudia Sheinbaum la presidenta, yo soy de los que piensa que en 100 días es muy difícil cambiar un país, sea para bien o para mal. Se pueden sentar bases para bien o para mal, para destruir en el corto o mediano plazo algo, para mejorar en el corto o mediano plazo, pero decir es que en 100 días ya se resolvió la seguridad me parece fuera de la realidad, como también decir que por lo que se dejó de hacer en estos 100 días, pues ya está mal. Pues no, ¿verdad? En todo caso viene una inercia y se anuncian estrategias para poder mejorar las cosas. Cosas buenas, cosas malas. Déjame voy a juntar un poco con el sexenio anterior, porque en efecto yo comparto con la presidenta, es un sexenio de continuidad. Así lo anunciaron también, yo creo que no nos podemos sorprender. Yo no soy parte de los que piensa o espera que haga algo distinto. Ella dijo que iba a continuar el gobierno de López Obrador, creo que cree en ese movimiento, pero yo sí espero que su formación más científica, más académica, de ese tipo de educación, la oriente a resultados y que tenga la capacidad de aceptar cuando algo funciona, seguirlo, y cuando no, cambiarlo. ¿Qué veo bien? Sin duda, derechos sociales, sin duda. Haber hecho los programas sociales derechos me parece acertado. Yo me tocó votar, voté a favor. ¿Existía pensión? Sí. ¿Existía beca? Sí. No eran universales y los crecieron. Yo no les quito. Bien hecho. Bien recaudación, bien el aumento del salario mínimo, qué bueno que lo continúen. No ha tenido el impacto que se dice, eso de los millones no es cierto. Hay 196,000 personas registradas ante el IMSS. Hay 20 millones que ganan el salario mínimo, pero están en la informalidad. Y pues en la informalidad no anda nadie revisando el salario mínimo. Claro. Pero el que se haya deslizado a la alza permite que ahora que están aumentando y con la meta que tiene la doctora de sí llevarlo arriba de 2 canastas alimentarias, ese va a ser el verdadero impacto. Entonces, bien. ¿Qué me parece a mí que quedan de retos? Y lo que a mí me gustaría ver es sacar a los 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud, sacarlos de ahí y dárselos. Sacar a los 25 millones de personas que tienen rezago educativo, sacarlos de ahí y darles educación de calidad. Atender el problema de la crisis de agua y resolver los problemas que los mexicanos tienen. Eso me parece, en este corto tiempo, ¿sí?, que no se ha puesto las bases de cómo hacerlo, porque no hay una visión que se haya puesto en la mesa de cómo resolver esos problemas, y eso es lo que yo quisiera escuchar. Arturo Ávila, te damos la bienvenida, diputado federal por Morena, vocero de la bancada. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Arturo. Sí, bueno, yo creo que debe ser muy difícil para la oposición de pronto contraargumentar con los resultados que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum.
La realidad es que el mejor medidor, yo siempre lo he dicho, de una función de un gobernante es el gran elector. Y la verdad es que en 2024 les dimos la paliza de su vida. Es decir, votaron por nosotros 36 millones de mexicanas y de mexicanos, si no me equivoco por el PAN alrededor de 9 millones y por el PRI por ahí de 5 millones, incluso más votos obtuvo Movimiento Ciudadano. O sea, condenados ya a la extinción. Te paso ¿no? el dato mejor. Hay que dejar muy claro que la oposición tiene dos posibilidades. Una, hacer un análisis como normalmente Damián lo hace, a veces, no siempre, a veces. A veces de pronto dice también verdades a medias. O entrarle de pronto como Jackie, ¿no? Que se suelta diciendo una mentira cada 15 segundos. Pero bueno, yo voy a aclarar hoy las mentiras de Jackie con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad. Ella hablaba de los homicidios. Fíjate, vamos a entrar al tema de los homicidios dolosos en los últimos 100 días con datos muy claros. El 49% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 entidades federativas nada más. Estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando de Baja California, estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de Guerrero y estamos hablando de Nuevo León. Ojo, gobernados por Movimiento Ciudadano, por Morena también y también por Acción Nacional. Y hay que dejarlo bien claro, en todos los estados, con excepción de Guanajuato, tuvimos una reducción de los homicidios dolosos en un promedio del 25%. Siendo el más alto, Nuevo León, por supuesto, para que luego no nos digan por acá que la cifra de desaparecidos aumentó. No es cierto tampoco, es otra de las mentiras de la oposición. Entonces, vamos yendo mentira por mentira, echándola para atrás y empezando, por supuesto, con el tema de la seguridad. No solamente eso, fíjate. Delito de extorsión tuvo una disminución como no tuvo en todo el sexenio pasado en los primeros 100 días. Correcto. Ya casi del 15%. Lo mismo pasó con feminicidios, lo mismo pasó con robo a casa habitación, lo mismo pasó con robo a negocio con violencia, lo mismo pasó con robos con violencia. También los delitos del fuero común, todos en conjunto disminuyeron, los del fuero federal también. Okay. Yo entiendo, Pedro, entiendo que debe ser muy difícil para la oposición ver así de cercana su extinción, porque la verdad es que el gobierno de la transformación está haciendo bien las cosas. ¿Y sabes qué? No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. 8 de cada 10 mexicanos opinan que estamos haciendo bien las cosas. Revisa cualquier encuesta, incluso Demotecnia, por ejemplo, de Las Heras, que fue la más cercana al resultado del 2024, dejó claro, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos piensan que estamos haciendo las cosas correctas. ¿Quiere responder y luego vamos contigo, Andrea? Con todo gusto. Mira, para empezar, Arturo, yo entiendo que te juntes con puros mentirosos y estés acostumbrado a mentir. Por eso me voy a hacer para acá. Pero tantito, yo no. Para que no se me pegue. Y ahora sí, mira, te lo puedo jugar por mi santa madre que está aquí, que yo nunca he mentido en esta mesa, al contrario de los que están aquí. Pero bueno, ¿cierto o no? Dios la bendiga, no vayas a... Respóndele a la gente. Dios la bendiga. Andrea, no metas a Dios en esto porque te juro que Jackie, no vaya continuemos, por favor, que se nos va el tiempo. No vaya a ser, digo yo, toco madera. Pero bueno, adelante. ¿Cierto o falso que la gasolina está a 10 pesos? A ver, ¿quieres que entremos al tema de la gasolina? Otra mentira de la oposición. Otra mentira de la oposición. Claro o no. Pero le entramos con calma. Vamos en un momento más. A ver. Fue muy corto. La pregunta fue muy corta. Puedes respirar. No, está respirando, no te preocupes, yo hago ejercicio todos los días. Ay. ¿Cierto o falso? Jackie, ¿cierto o falso que el gobierno de la transformación obtuvo una disminución en el precio de los combustibles? ¿Cierto o falso? Pero no me voy a, Jackie, no me voy a prestar a un debate como el que estás presentando. Entremos a un debate serio. Pedro, voy a entrar a un debate serio. A ver, permítanme, por favor, vamos con Andrea. No, es que no respondo. Mira, yo estoy acostumbrada. A ver, vamos con Andrea y luego vamos con Damián. Yo estoy acostumbrada a venir a las mesas de debate a hablar de información, de datos, de políticas públicas, a debatir ideas y no atacar a personas con falsedades, con infundios, que me parece que deberían quedar fuera de la mesa, pero creo que amerita una contestación lo que sucedió hacia mi persona, estas mentiras de parte de la representante del partido de Alito Moreno, de la representante del PRI. Fíjate, yo entiendo que me tenga coraje porque éramos diputadas federales juntas en la pasada legislatura
Pero yo después de ser diputada federal me convertí en la persona chihuahuense más votada en la historia. Esto quiere decir que tengo 861,000 votos más de los que ella tendrá. Y en ese sentido, pues comprendo que esté molesta y por eso puedo entender que esté enojada y que tenga la bilis que les caracteriza a los integrantes del PRIAN, porque siempre, pues el que se enoja es el que va perdiendo. Nosotras y nosotros, pues llevamos a la alegría por bandera. Mira, el pasado domingo 300,000 mexicanos y mexicanas nos dimos cita en el Zócalo para escuchar este informe en voz de la presidenta en estas materias en donde todavía reconocemos los enormes retos por delante. Nadie está diciendo que no queden enormes retos por delante en materia de salud, de seguridad, de educación. La presidenta los enunció en su discurso. Para poder resolver los problemas hay que empezar reconociéndolos. Me gustaría saber tu opinión, Andrea, respecto al tema específico, y ahí ya les pediría a los cuatro que vayamos al tema de fondo, el tema de la seguridad, porque es el tema más sensible hoy en día para todos los mexicanos, independientemente de a quién apoyes, de qué partido seas, independientemente vaya hasta del estado en donde vivas y quién gobierne. El tema de la seguridad es lo principal hoy en día para los mexicanos. Hay problemas de seguridad tanto en gobiernos panistas como Guanajuato, como morenistas, como Sinaloa, hay a lo largo del país. Entonces, en un análisis, ¿qué son las acciones concretas que hacen falta por hacer para lo que sigue de parte de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch, de todo el gobierno? Mira, mi compañero y amigo Arturo Ávila, vocero en Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario Mayoritario, nos acaba de compartir las 4 entidades federativas que se encuentran en los primeros lugares en tasas de homicidios. A nivel nacional, la tasa de homicidio ha tenido una reducción en estos 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo del 16%, y esto hay que celebrarlo, y se debe a una estrategia conjunta comandada por ella como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, pero también en compañía de Omar García Harfuch, nuestro secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, a quien los propios integrantes de la oposición le han reconocido operativos como el operativo Enjambre en el Estado de México, en donde cayeron muchas autoridades de todos los órdenes locales, municipales o también del orden estatal, en donde se había demostrado que habían ejercicios de colusión entre crimen organizado, delincuencia y funcionariado, y en ese sentido pues se acercan muchos operativos enjambres en otras entidades federativas como aquellas que acaba de anunciar nuestro querido Arturo. Yo espero que lleguen pronto al estado de Chihuahua, que es la 4ª entidad más violenta del país, y aunque le cueste aceptar a los integrantes de la oposición, muy por encima del estado de Sinaloa. Es allí donde deberíamos estar poniendo el dedo en la llaga y no clavarnos en el anecdotario de las mentiras, de la desinformación, ser agoreros del desastre, esperando que le vaya peor a nuestros hermanos sinaloenses en lugar de ponernos a resolver. Acciones concretas que se han llevado a cabo en materia de reforma, lo que nos compete a nosotros en el Congreso de la Unión, tienen que ver con pasar la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, darles facultades en materia de investigación para que coadyuven en la misma con los agentes del Ministerio Público en el armado mejor de las carpetas de investigación, y se acerca las reformas a las fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República, porque es allí donde se está atorando, y entonces los delincuentes siguen saliendo con amparos de estos jueces y magistrados corruptos que ya se van, y es donde hay que fortalecernos, y me parece todas y todos en unidad, sin ver colores o partidos, ¿no? También, vamos contigo. A ver, yo no creo que haya nada que celebrar en términos de seguridad pública. Me gusta que discursivamente escucho un cambio de estrategia de seguridad. Como que les cuesta un poco de trabajo aceptarlo porque no quieren herir al pasado presidente, creo, pero sí se habla un poco más de inteligencia. A mí me parece que en vista de los resultados se ha fracasado en los últimos 3 sexenios en México en materia de seguridad. La estrategia que ha sido la misma básicamente, con diferentes tonos, que es militarizar, militarizar y militarizar más, probó ser un desastre con Calderón, probó ser un desastre con Peña y probó ser un desastre con López Obrador. Hay todo un libro, de hecho, que se llama Cómo engañar con cifras, ¿no? Dependiendo de cómo te presento los datos y demás. Pero la verdad de las cosas es que en conjunto, en volumen, nunca había existido tanta violencia como en los últimos 6 años. 200,000 asesinatos, muchas más que los sexenios anteriores. Y tiene una explicación. Llegó en el pico con Peña en un año la violencia y se quedó ahí. Entonces, estos datos de disminuyó tanto y cuánto, es contra el año más violento de la historia del país.
Ni un solo año de López Obrador, ni contando los meses de Claudia, le gana a más de 2 años del pasado de México, de todo México, no del pasado de cualquier, de cualquiera, no le gana. Entonces, yo escuchar que es que tal porcentaje, que no sé qué, digo yo, híjole, yo no puedo celebrar que haya habido 7,000 asesinatos en estas fechas. Y perdón, pero dice el registro público nacional del gobierno que hubo 4,000 desaparecidos. O sea, lo que ha pasado es que, y ahí sí, pues hay trabajos muy serios periodísticos, ocultan la información, agarran y dicen, bajó homicidios dolosos, pero resulta ser que subieron los desaparecidos. No, pues, es que ya no se llaman homicidios, se llaman muertes violentas sin determinar en la Ciudad de México, por ejemplo. No, pues a ver, son personas que asesinaron o desaparecieron bajo un marco de violencia que está afectando a nuestro país. ¿Yo qué quiero ver? Es injusto que uno diga no ha funcionado, son 100 días. Claro. Yo no me voy a poner en ese plan. Son 100 días, necesitamos dejar que dé resultados. ¿Qué quiero ver yo? Un cambio de estrategia que se enfoque a nivel nacional a desarticular al crimen organizado, no descabezar nada más, desarticularlo con inteligencia. Y con inteligencia financiera, para que les peguen donde les duele. Y a nivel local, que creo que es particularmente la parte que le faltó al sexenio anterior, que espero que lo hagan en necesitamos una estrategia de fortalecimiento de policías estatales y municipales, porque están por los suelos, en salarios, en equipamiento, en vigilancia, y necesitamos eso reforzarlo con una estrategia de mejoramiento de la calidad de vida en las colonias, con parques deportivos, con centros culturales, con mejorar la calidad de vida. Eso creo yo, ya creo que tenemos que trabajar. Arturo, seguridad. El retiro le ha caído duro a Damián porque dice que no ha visto cosas que están sucediendo. Y yo le voy a platicar a Damián qué es lo que estamos haciendo. La primera parte tiene que ver con el marco, jurídico. Hubo cambios al marco jurídico de forma importante. Reformamos el artículo 19 de la Constitución. Ya dotamos a la Guardia Nacional, ya dotamos a la Guardia Nacional de facultades para que se puedan integrar delitos en las carpetas de investigación. Se creó el Sistema Nacional de Inteligencia. Damián dice, es que necesitamos inteligencia, Damián. Ya tenemos ahora sí un Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Dónde participa el Ejército? ¿Dónde participa la Marina? ¿Dónde participa la Guardia Nacional? ¿Dónde participa ahora, y antes no lo hacía, la Fiscalía General de la República? ¿Dónde participan todas las fiscalías generales de los estados de la República, ahora sí en un mismo sistema? ¿Qué más se está haciendo? Bueno, se logró también la reforma judicial. Queremos reducir la impunidad de los jueces que ellos tenían bien comprados mediante los cabilderos. Lo que pasa es que ya se les olvidó. Ellos saben perfectamente bien que los privilegios ahí estaban. Hoy ya se separó, el poder económico ya se separó. Vamos a poder visibilizar ahora sí esos juzgadores. Algo más que hay que destacar, y ahí lo dejo para que pues ya no tengan ningún argumento. Miren, esta gráfica deja muy claros los homicidios dolosos. Justamente lo que él decía en 2018, ve qué desastre nos dejaron. Porque yo recuerdo que Andrés Manuel tomó protesta el 2 de diciembre de 2018. Teníamos 100.5 homicidios todos los días. En 2024 llegaron a 82.1. ¿Qué crees? En los 100 días de la doctora llegamos a 72.8. Es decir, estamos dando resultados. Oye, entonces el gobierno de Chihuahua los oculta, el gobierno de Guanajuato los oculta, porque están en los primeros lugares. Ellos son los que reportan, ¿no sabías? Reportan las fiscalías. Pero los desaparecidos, el retiro le ha caído los mal están ocultando. Tenemos clases, te doy cuando quieras.